Capítulo 5. Lo que engaña. Pavlov, Goldstein y la demanda del otro. Jones y el goce del otro. Las huellas del sujeto. Los cortes de la pulsión. Pascal y la experiencia del vacío. Hemos visto, hemos leído y seguiremos leyendo que un segmento del psicoanálisis, el que aquí proseguimos, tiene un carácter más filosófico que algún otro, el cual trataría de ajustarse a una experiencia más concreta, más científica, más experimental. Poco importa qué palabras emplee. No es culpa mía, como se suele decir, si el psicoanálisis cuestiona en el plano teórico el deseo de conocer, y si en su discurso se sitúa así él mismo en un más acá anterior al momento del conocimiento. Ello, por sí solo, justificaría tal cuestionamiento que da cierto tinte filosófico a nuestro discurso. Por otra parte, en esto fui precedido por el inventor del análisis, quien se situaba ciertamente, que yo sepa, en el plano de una experiencia directa, la de los enfermos mentales, especialmente los que han sido llamados con mayor rigor desde Freud, los neuróticos. Ello no sería motivo para permanecer más tiempo del conveniente en un cuestionamiento epistemológico. Si el lugar del deseo, la forma en que dicho lugar se produce, no se nos presentificara en todo momento en nuestra posición terapéutica a través de un problema, el más concreto de todos, que es el de no dejarnos llevar por una vía falsa. No responder ahí de una forma errada, al menos respecto a cierto objetivo que perseguimos y que no es tan claro. Recuerdo haber provocado la indignación de aquella clase de colegas que saben, llegado el caso, parapetarse tras no sé qué inflación de buenos sentimientos destinados a tranquilizar, vaya a saberse a quién, cuando dije que en el análisis la curación venía por añadidura. Se vio en ello algún desdén por aquel que está a nuestro cargo y que sufre cuando yo hablaba desde un punto de vista metodológico. Es muy cierto que nuestra justificación, así como nuestro deber, es mejorar la posición del sujeto. Pero yo sostengo que nada es más vacilante en el campo en que nos encontramos que el concepto de curación. Un análisis que acaba con la entrada del paciente o de la paciente en la orden tercera, aunque el sujeto se encuentre mejor en lo referente a sus síntomas,
es una curación si con la fuerza que le da cierta elección, cierto orden que ha reconquistado, enuncia las reservas más expresas sobre las vías perversas, según él, por las que lo hemos hecho pasar para hacerlo entrar en el reino de los cielos? Puede ocurrir. Por eso, no creo apartarme ni por un momento de nuestra experiencia si mi discurso recuerda que, en su interior, se pueden plantear todas las preguntas y que es preciso que mantengamos la posibilidad de cierto hilo que nos garantice al menos que no hacemos trampa con lo que es nuestro propio instrumento, es decir, el plano de la verdad. Ello requiere una exploración que no solo debe ser seria, sino incluso hasta cierto punto exhaustiva, incluso enciclopédica. En lo referente a un tema como la angustia, no es fácil, ciertamente, reunir en un discurso como el mío lo que debe ser funcional para los analistas. Lo que no hay que olvidar en ningún momento es que el lugar que hemos designado en este pequeño esquema como el de la angustia, ocupado actualmente por el sí negativo, constituye un cierto vacío. Todo lo que se puede manifestar en este lugar nos desorienta, por así decir, en cuanto a la función estructurante de dicho vacío. Esta topología solo tendrá valor si pueden ustedes encontrar los índices que ella les da, confirmados por cualquier abordaje que se plantee del fenómeno de la angustia, por cualquier estudio serio, sean cuales sean sus presupuestos. Aunque a nosotros nos parezcan demasiado estrechos y consideremos que es preciso resituarlos en el interior de la experiencia radical, que es nuestra experiencia de todas formas, en cierto plano. Algo se ha aprendido correctamente. Aunque allí el fenómeno de la angustia aparezca como limitado, distorsionado, insuficiente respecto a nuestra experiencia, al menos conviene saber por qué es así y no siempre es así. Cualquiera que sea el nivel en el que haya sido formulada hasta el presente la interrogación acerca de la angustia, tenemos que sacar de ello algún provecho. Mi propósito de hoy es indicarlo. A falta de poder establecer la suma de todo lo que se ha aportado hasta ahora a este respecto, lo cual exigiría todo un año de seminario.
Hay cierto tipo de interrogación que, con o sin razón, se llama el abordaje objetivo o experimental del problema de la angustia. No podríamos evitar perdernos en este campo si no les hubiera dado a ustedes al principio las líneas de mira, los puntos de apoyo, que no podemos abandonar y que permiten garantizar y afinar nuestro objetivo y advertir aquello que lo condiciona de la forma más radical. La última vez, mi discurso acabó circunscribiéndolos, por así decir, con 3 puntos de referencia que me limité a introducir. 3 puntos en los que la dimensión del otro sigue siendo dominante. Son, a saber, la demanda del otro, el goce del otro y, bajo una forma modalizada que por otra parte permanece como signo de interrogación, el deseo del otro, en la medida en que es el deseo que corresponde al analista en cuanto interviene como término en la experiencia. No vamos a hacer lo que reprochamos a todos los demás, o sea, eludir al analista del texto de la experiencia que interrogamos. La angustia, cuya fórmula debemos aportar, es una angustia que nos responde, una angustia que provocamos, una angustia con la que, llegado el caso, tenemos una relación determinante. En esta dimensión del otro, nosotros encontramos nuestro lugar eficaz, en la medida en que sabemos no menoscabarla. Me gustaría que pudieran percibirlo. No está ausente de ninguna de las formas bajo las cuales se ha intentado circunscribir hasta hoy el fenómeno de la angustia. En el punto de ejercicio mental para el que los he formado y al que quizás los he acostumbrado bien, por fuerza les parecerá vano el énfasis, vano el éxito, falso el triunfo que algunos ven al alcance de la mano, al argumentar que, por ejemplo, como dicen, y al contrario de lo que pretendería el pensamiento analítico. Aunque fuese lo contrario, en fin, las neurosis se realizan en el animal, en el laboratorio, en la mesa experimental. Esas neurosis que Pavlov
y quienes lo siguieron han destacado alguna vez, ¿qué nos enseñan? Nos dicen de qué modo se condiciona cierto reflejo del animal a una reacción llamada natural. Se le asocia una estimulación, una excitación que forma parte de un registro supuestamente del todo distinto del que está implicado en la reacción. Luego se hace que converjan de algún modo dichas reacciones condicionadas, obteniéndose así efectos de contrariedad. Lo que hemos conseguido, condicionado, amaestrado en las respuestas del organismo, nos permite volver a este último capaz de responder de dos formas opuestas al mismo tiempo, engendrando de este modo, por así decir, una especie de perplejidad orgánica. Para ir más lejos, diremos incluso que se nos ocurre la idea de que en ciertos casos conseguimos un agotamiento de las posibilidades de respuesta, un desorden más fundamental engendrado por su desviación que afecta de forma más radical al campo ordinario de las reacciones implicadas. Traducción objetiva de lo que podrá interpretarse desde una perspectiva más general, como definido por ciertos modos de reacción que se llamarán instintivos. Más recientemente se ha teorizado en áreas culturales lo que se ha calificado con el término stress. Se alcanza un punto en que la demanda que se hace a la función desemboca en un déficit que supera a la propia función, lo cual llega a afectar el aparato en forma tal que lo modifica más allá del registro de la respuesta funcional, para desembocar finalmente en las huellas duraderas que engendra en el déficit lesional. En este abanico de la interrogación experimental, sería sin duda importante indicar dónde se manifiesta algo que recuerde la forma que llaman angustiada que podemos encontrar en reacciones neuróticas. Hay, sin embargo, algo que parece quedar siempre elidido en una forma semejante de plantear el problema de la experiencia. Es ciertamente imposible reprochárselo al relator
de esas experiencias, porque la elisión es constitutiva de la experiencia misma. Pero todo aquel que quiera comparar esta experiencia con la nuestra, que se lleva a cabo con un sujeto hablante, no puede dejar de tenerlo en cuenta. Se trata de lo siguiente. Por primitivo que sea, con respecto al organismo de un sujeto hablante, el organismo animal interrogado, que está muy lejos de ser primitivo en las experiencias pavlovianas, porque se llevan a cabo con perros, la dimensión del otro está presente en la experiencia. Hace mucho que lo advierto. Al intervenir en una de nuestras sesiones científicas a propósito de algunos fenómenos que se nos exponían acerca de la creación de la neurosis experimental, hice notar a quien nos comunicaba sus investigaciones que su propia presencia en la experiencia como personaje humano manipulador de cierto número de cosas alrededor del animal debía ser tenida en cuenta en cierto momento de la experiencia. Si se sabe cómo se comporta un perro respecto a aquel que se llama o no se llama su amo, se sabe que en todos los casos, para un perro, la dimensión del otro cuenta. Pero aunque no fuese un perro, aunque fuese un saltamontes o una sanguijuela, la dimensión del otro está presente. Me dirán ustedes que un saltamontes o una sanguijuela, organismo paciente de la experiencia, no sabe nada de esta dimensión del otro. Estoy absolutamente de acuerdo. Por eso, ciertamente, todo mi esfuerzo durante algún tiempo consistió en demostrarles a ustedes la amplitud de un nivel comparable en nosotros, sujetos. En este sujeto que somos, tal como aprendemos a manejarlo y a determinarlo. Hay también todo un campo donde de aquello que nos constituye no sabemos nada. El Selbstbewusstsein, que les enseñé a llamar el sujeto supuesto saber, es una suposición engañosa. El Selbstbewusstsein, considerado constitutivo del sujeto cognoscente, es una ilusión, una fuente de error, puesto que la dimensión de sujeto supuesto transparente en su propio acto de conocimiento solo empieza a partir
de la entrada en un juego de un objeto especificado, que es el que trata de circunscribir el estadio de espejo, o sea, la imagen del cuerpo propio. En tanto que, frente a ella, el sujeto tiene el sentimiento jubiloso de estar ante un objeto que lo torna al sujeto transparente para sí mismo. La extensión a toda clase de conocimiento de esta ilusión de la conciencia está motivada por el hecho de que el objeto del conocimiento está construido, modelado a imagen de la relación con la imagen especular. Por eso, precisamente, este objeto del conocimiento es insuficiente. Aunque no existiera el psicoanálisis, igualmente lo sabríamos, porque hay momentos de aparición del objeto que nos arrojan a una dimensión muy distinta, que se da en la experiencia y que merece ser aislada como primitiva en la experiencia. Es la dimensión de lo extraño. Esta no puede en modo alguno captarse como algo frente a lo cual el sujeto permanece transparente a su conocimiento. Ante eso nuevo, el sujeto literalmente vacila y todo en la relación supuestamente primordial del sujeto con cualquier efecto de conocimiento es puesto en cuestión. Este surgimiento en el campo del objeto de algo desconocido, experimentado en cuanto tal, de una estructuración irreductible, no plantea una cuestión únicamente a los psicoanalistas, ya que es algo que se da en la experiencia. Sea como sea, es preciso tratar de explicar por qué los niños tienen miedo de la oscuridad. Entonces, hacen psicología, los que se llaman experimentadores. Se ponen a hacer teorías sobre la reacción heredada, ancestral, primordial de un pensamiento. Ya que hay pensamiento, parece que siempre se deba conservar este término, estructurado de un modo distinto que el pensamiento lógico, racional, y construyen e inventan. Ahí es donde hacen filosofía. En este punto esperamos a aquellos con quienes alguna vez deberemos proseguir el diálogo, en el mismo terreno en que este diálogo tiene que ser juzgado. Veamos si podemos, por nuestra parte, dar cuenta de la experiencia de un modo menos hipotético. He aquí una respuesta concebible. Voy a dársela. Consiste en
partir de la constitución del objeto correlativo de un primer modo de abordaje, el reconocimiento de nuestra propia forma. Plantea que dicho reconocimiento es en sí mismo limitado, porque deja escapar algo de aquel investimiento primitivo de nuestro ser resultante del hecho de existir como cuerpo. ¿No es acaso una respuesta no solo razonable, sino controlable decir que es este resto, este residuo no imaginado del cuerpo, lo que mediante algún rodeo que sabemos designar, viene a manifestarse en el lugar previsto para la falta, y de tal forma que, al no ser especular, resulta imposible situarlo? En efecto, una dimensión de la angustia es la falta de ciertos puntos de referencia. En este punto, no estaremos en desacuerdo con la forma en que aborda este fenómeno un Kurt Goldstein. Cuando nos habla de la angustia, lo hace con mucha pertinencia. Toda la fenomenología de los fenómenos lesionales en los que persigue las huellas de esta experiencia que nos interesa. ¿Cómo se articula sino mediante la observación preliminar de que el organismo funciona como totalidad en todos sus efectos relacionales? No hay uno solo de nuestros músculos que no esté implicado en una inclinación de nuestra cabeza. Toda reacción a una situación implica la totalidad de la respuesta organísmica. Si lo seguimos en esto, vemos surgir dos términos estrechamente enlazados uno con otro. La reacción catastrófica y, en el interior de su campo fenomenal, la localización de los fenómenos de angustia en cuanto tales. Les ruego que se remitan a los textos de los análisis goldsteinianos, muy accesibles, puesto que se han traducido al francés, para ver allí, al mismo tiempo, cuántas de sus formulaciones se acercan a las nuestras y cuánta claridad obtendrían si se apoyaran en ellas más expresamente. Lo verán ustedes si siguen el texto con la clave que les aporto. Tomemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre la reacción de desorden y la reacción de angustia. Mediante la reacción de desorden, el sujeto responde a su inoperancia, al hecho de estar ante una situación insuperable, sin duda a causa de su déficit. Es una forma de reaccionar que no es del todo
ajena a un sujeto no deficitario ante una situación de Hilflosigkeit, de peligro insuperable. Para que la reacción de angustia se produzca, siempre se precisan dos condiciones que están presentes en los casos evocados. La primera es que los hechos deficitarios sean lo bastante limitados como para el sujeto pueda circunscribirlos en la prueba a la que se haya sometido. Y que, debido a este límite, la laguna aparezca en cuanto tal en el campo objetivo. Es este surgimiento de la falta bajo una forma positiva lo que es fuente de angustia. Solo que, segunda condición, en este caso, tampoco se debe omitir que el sujeto tiene frente a él a Goldstein o a determinada persona de su laboratorio que lo somete a una prueba, a un test organizado. Así, el campo de la falta se produce bajo el efecto de una demanda. Estos términos, cuando sabes dónde y cuándo buscarlos, los encuentras indefectiblemente si es preciso. Para saltar a un orden muy distinto, evocaré la experiencia que es más general, no reconstituida, ni ancestral, ni arrojada a una oscuridad de las épocas antiguas de las que supuestamente habríamos escapado, aunque es testimonio de una necesidad que nos une a esas épocas. Experiencia siempre actual y de la que, curiosamente, hablamos con muy poca frecuencia. La experiencia de la pesadilla. Uno se pregunta por qué los analistas desde hace algún tiempo se interesan tan poco por ella. Lo introduzco aquí porque será preciso, de todas formas, que nos detengamos en ello por un tiempo. Les diré por qué y dónde encontrar el material en cuestión, porque hay al respecto una literatura ya constituida y de las más notables, a lo que conviene que se remitan ustedes. Estoy pensando, por olvidada que esté, en la obra de Jones sobre la pesadilla, libro de una riqueza incomparable. Les recuerdo su fenomenología fundamental. No se me ocurriría ni por un momento eludir su dimensión principal. La angustia de la pesadilla es experimentada, hablando con propiedad, como la angustia del goce del otro. Lo correlativo de la pesadilla es el íncubo o el súcubo, aquel ser que te oprime el pecho con todo su peso opaco de goce extranjero, que te aplasta bajo su goce.
lo primero que se ve en el mito, pero también en la pesadilla vivida, es que aquel ser que pesa por su goce es también un ser que interroga e incluso que se manifiesta en aquella dimensión desarrollada de la pregunta que se llama el enigma. La esfinge, cuya intervención en el mito, no lo olviden, precede a todo el drama de Edipo. Es una figura de pesadilla y al mismo tiempo una figura interrogadora. Esta pregunta aporta la forma más primordial de lo que he llamado la dimensión de la demanda, mientras que aquello que habitualmente llamamos demanda, en el sentido de una exigencia pretendida instintual, no es sino una forma reducida. Henos aquí de nuevo conducidos a interrogar una vez más la relación entre una experiencia que puede ser llamada presubjetiva, en el sentido corriente del término sujeto, y la pregunta en su forma más cerrada, en forma de un significante que se propone a sí mismo como opaco, lo cual es la posición del enigma. Esto les permite a ustedes ponerme de nuevo entre mi espada y mi propia pared, para que, al recurrir a definiciones que ya les he propuesto, yo las tenga que someter a la prueba de su uso. El significante, como les dije en cierto momento decisivo, es una huella, pero una huella borrada. El significante, les dije en otro momento decisivo, se distingue del signo en el hecho de que el signo es lo que representa algo para alguien, mientras que el significante es lo que representa a un sujeto para un ser significante. Vamos a poner esto a prueba otra vez respecto a lo que está en juego. De lo que se trata es de nuestra relación angustiada con cierto objeto perdido, pero que seguramente no está perdido para todo el mundo. Les mostraré dónde se lo reencuentra, pues no basta con olvidar algo para que no continúe estando allí. Solo es que ya no sabemos reconocerlo. Para reencontrarlo, convendría volver al tema de la huella. Para animar en ustedes el interés por esta investigación,
voy a darles enseguida 2 flashes sobre el tema de nuestra experiencia más común. Fenomenología del síntoma histérico, en el sentido más amplio, pues no olvidemos que no solo hay pequeñas histerias, también están las grandes. Están las anestesias, están las parálisis, hay escotomas, hay estrechamientos del campo visual. La angustia no aparece en la histeria. Y ello exactamente en la medida en que estas faltas son desconocidas. Hay algo que no se suele percibir, que no ponen ustedes mucho en juego y que, sin embargo, explica toda una parte del comportamiento del obsesivo. Es su forma tan particular de tratar el significante, a saber, de ponerlo en duda, sacarle brillo, borrarlo, triturarlo, hacerlo migas, comportarse con él como Lady Macbeth, con la maldita huella de sangre. El obsesivo por una vía sin salida, pero acerca de cuyo objetivo, no cabe duda, opera precisamente en el sentido de volver a encontrar el signo bajo el significante. Imagen, tornar no advenida la inscripción de la historia. Eso ocurrió de aquella forma, pero no es seguro. No es seguro porque no es más que significante. Y así la historia es artificio. Tiene razón el obsesivo. Ha captado algo. Quiere ir al origen, a la etapa anterior, la del signo. Ahora, voy a tratar de hacerles recorrer el camino en sentido contrario. Si he partido hoy de nuestros animales de laboratorio, no es sin motivo. Después de todo, podríamos abrirles las puertas y ver qué hacen ellos con la huella. No es una propiedad únicamente del hombre la de borrar las huellas, operar con las huellas. Vemos que algunos animales borran sus huellas. Vemos incluso comportamientos complejos que consisten en enterrar cierto número de huellas. Por ejemplo, deyecciones. Es algo bien conocido en los gatos. Una parte del comportamiento animal consiste en estructurar un cierto campo de su embed, de su entorno, mediante huellas que lo puntúan y le definen límites.
Es lo que llaman la constitución del territorio. Los hipopótamos lo hacen con sus deyecciones y también con el producto de ciertas glándulas que en ellos son, si mi recuerdo es bueno, perianales. El ciervo se va a frotar sus astas contra la corteza de ciertos árboles, lo cual tiene el valor de una localización de huellas. No puedo extenderme aquí en la infinita variedad de lo que una zoología desarrollada puede enseñarles en este punto. Lo que me importa es lo que tengo que decirles sobre el borramiento de las huellas. El animal, les digo, borra sus huellas y hace falsas huellas. Pero al hacerlo, ¿está haciendo significantes? Hay algo que el animal no hace. No hace huellas falsas. O sea, huellas tales que se crea que son falsas. Cuando son las huellas de su verdadero paso. Dejar huellas falsamente falsas es un comportamiento, no diré esencialmente humano, sino esencialmente significante. Ahí es donde está el límite. Ahí se presentifica un sujeto. Cuando una huella se ha trazado para que se la tome por una falsa huella. Entonces, sabemos que hay un sujeto hablante. Ahí sabemos que hay un sujeto como causa. La propia noción de la causa no tiene otro soporte más que este. Luego, nosotros tratamos de extenderla al universo, pero la causa original es la causa de nuestra huella que se presenta como vacía, que quiere hacerse tomar por una falsa huella. ¿Qué significa esto? Quiere decir indisolublemente que el sujeto, allí donde nace, se dirige a lo que llamaré brevemente la forma más radical de la racionalidad del otro. Este comportamiento no tiene, en efecto, ningún otro alcance posible, sino el de insertarse en el lugar del otro, en una cadena de significantes que tienen o no tienen el mismo origen, pero que constituyen el único término de referencia posible para la huella convertida en significante. ¿Ven ustedes? Pues, en este punto, que lo que alimenta en el origen la emergencia del significante
es la pretensión de que el otro real, no sepa. El no sabía, hunde sus raíces en un no debe saber. El significante, sin duda, revela al sujeto, pero borrando su huella. Hay, pues, de entrada, un A minúscula, el objeto de la casa, y un A mayúscula en el intervalo de los cuales el sujeto S surge con el nacimiento del significante, pero como tachado, como no sabido. Toda la orientación ulterior del sujeto se basa en la necesidad de una reconquista respecto a este no sabido original. Aquí ven ustedes surgir la relación verdaderamente radical, concerniente al ser que deberá ser reconquistado por parte de este sujeto que se encuentra entre el A minúscula y la primera aparición del sujeto como no sabido, lo cual significa inconsciente. Unbewusst. La palabra se justifica por la tradición filosófica que confundió el Bewusst de la conciencia con el saber absoluto. Esto no puede bastarnos a nosotros. En la medida en que sabemos que este saber y la conciencia no se confunden. Freud deja abierta la cuestión de saber de dónde puede provenir la existencia del campo definido como el de la conciencia. Yo puedo reivindicar que el estadio del espejo, tal como está articulado, aporta ahí un comienzo de solución, aunque sé en qué insatisfacción puede dejar a ciertos espíritus formados en la meditación cartesiana. Creo que nosotros podremos dar un paso más este año que les haga captar dónde se encuentra de este sistema llamado de la conciencia el origen real.
el objeto original, pues no estaremos satisfechos en lo referente a la refutación de las perspectivas de la conciencia hasta que sepamos, por fin, que ella misma se aferra a un objeto aislable, especificado en la estructura. Hace un momento les he indicado la posición de la neurosis en esta dialéctica. Si han seguido ustedes el nervio de lo que está en juego en lo referente a la emergencia del significante, podrán percibir enseguida a qué pendiente resbaladiza nos acercamos en cuanto a lo que ocurre en la neurosis. Todas las trampas en las que ha caído la dialéctica analítica resultan de esto, de que se ha desconocido la parte profunda de falsedad que hay en la demanda del neurótico. La existencia de la angustia está vinculada al hecho de que toda demanda, aunque sea la más arcaica, siempre tiene algo de engañoso respecto a lo que preserva el lugar del deseo. Esto explica también el lado angustiante de lo que a esta falsa demanda le da una respuesta que la colma. Lo vi ponerse de manifiesto no hace tanto tiempo en el discurso de uno de mis pacientes, a quien su madre no lo había dejado ni a sol ni a sombra hasta determinada edad. ¿Puede haber una forma mejor de decirlo? Ella no había dado a su demanda, sino una falsa respuesta. Una respuesta verdaderamente errada. Puesto que, si bien la demanda está ciertamente estructurada por el significante, no debe ser tomada al pie de letra. Lo que el niño le pide a su madre está destinado a estructurar para él la relación presencia-ausencia, que demuestra el juego original del Forta, que es un primer ejercicio de dominio. Hay siempre un cierto vacío que preservar, que no tiene nada que ver con el contenido, ni positivo, ni negativo de la demanda. Es de su
colmamiento total, de donde surge la perturbación en la que se manifiesta la angustia. Nuestra álgebra nos aporta aquí un instrumento muy oportuno para apreciar bien sus consecuencias. La demanda acude indebidamente al lugar de lo que es escamoteado a minúscula, el objeto. ¿Qué es un álgebra sino algo muy simple, destinado a convertir algo complicado en algo manejable mecánicamente sin tener que comprenderlo? Es mucho mejor así. Siempre me lo han dicho en matemáticas. Basta con que el álgebra esté correctamente construida. Les he enseñado a escribir la pulsión que debe leerse ese tachado corte de D mayúscula, demanda. Volveremos a hablar de este corte. De todas formas, han empezado a hacerse cierta idea al respecto hace un momento. Lo que se trata de cortar es el impulso del cazador. Pero la forma en que les he enseñado a escribir la pulsión ya les explica por qué es en los neuróticos donde han sido descritas las pulsiones. Ello es así en la medida en que el fantasma, ese tachado, corte a minúscula, se presenta de una forma privilegiada en el neurótico como ese tachada, corte D mayúscula. En otros términos, es una trampa de la estructura fantasmática en el neurótico lo que permitió dar aquel primer paso llamado pulsión. Freud, sin ninguna clase de vacilación, la designó siempre como trip. La palabra tiene una historia en el pensamiento filosófico alemán y es absolutamente imposible confundirla con el término instinto. Resulta que incluso en la Standard Edition recientemente encontré, y si mal no recuerdo, en el texto Inhibición
síntoma y angustia, traducido todavía como instinctual need, algo que se llama Bedürfnis en el texto alemán. Sustituir simplemente, si se quiere, Bedürfnis por need sería una buena traducción del alemán al inglés. ¿Por qué añadir ese instinctual que no se encuentra en absoluto en el texto y que basta para falsear todo el sentido de la frase? Una pulsión no tiene nada que ver con un instinto. No tengo nada que objetar a la definición de algo que se puede llamar instinto. Ni siquiera al uso habitual del término. Como por ejemplo, llamar instintos a las necesidades que tienen los seres vivos de alimentarse. Pero la pulsión oral es otra cosa. Concierne a la erogeneidad de la boca, lo cual nos conduce enseguida al siguiente problema. ¿Por qué se trata únicamente de la boca? ¿Por qué no también de la secreción gástrica? Ya que hace un momento hablábamos de los perros de Pavlov. E incluso, si lo examinamos más de cerca, ¿por qué se trata más especialmente de los labios tan solo hasta cierta edad? ¿Y por qué, transcurrido ese tiempo, se añade lo que Homero llama el recinto de los dientes? De hecho, desde el primer abordaje analítico del instinto, encontramos esa línea de fractura esencial de la dialéctica instaurada por esta referencia al otro en espejo. Creí haberles traído, pero no lo he encontrado entre mis papeles, la frase de Hegel en la Fenomenología del Espíritu, que les traeré la próxima vez, donde se dice formalmente que el lenguaje es trabajo, que es así como el sujeto hace pasar su interior al exterior. La frase, tal como está, deja muy claro que se trata de un inside out, como se dice en inglés. Es verdaderamente la metáfora del guante dando vuelta. Pero si añadí a esta referencia la idea
de una pérdida es en la medida en que hay algo que no sufre esta inversión. En cada etapa queda un residuo que no es invertible, ni tampoco significable en el registro articulado. No nos sorprenderá que estas formas del objeto nos aparezcan bajo la forma que llaman parcial. Este hecho nos ha llamado lo bastante la atención como para que las nombremos así, en su forma seccionada. Por ejemplo, cuando nos vemos llevados a hacer intervenir el objeto correlativo de la pulsión oral. Hablamos del pezón materno. Con todo, no debemos omitir su primera fenomenología, que es la de un dummy. Quiero decir, algo que se presenta dotado de un carácter artificial. Esto es, ciertamente, lo que permite que sea reemplazado por no importa qué biberón, que funciona exactamente de la misma forma en la economía de la pulsión oral. Las referencias biológicas, las referencias a la necesidad, son algo esencial, por supuesto. No se trata de rechazarlas, pero a condición de darse cuenta de que la diferencia estructural más primitiva introduce allí, de hecho, rupturas, cortes, introduce enseguida la dialéctica significante. Hay algo que no pueda penetrar una concepción que llamaré la más natural que existe. La dimensión del significante no es otra, si ustedes quieren, que aquella en la que queda capturado un animal cuando persigue a su objeto, de tal forma que la persecución de dicho objeto lo conduce a otro campo de huellas, donde la persecución en sí misma pierde su valor introductorio para convertirse en su propio fin. El fantasma, el S tachada con respecto al A minúscula, adquiere aquí valor significante por la entrada del sujeto en esta dimensión, que lo devuelve a la cadena indefinida de las significaciones que se llama destino. Puede uno escapar indefinidamente, pero lo que se tratará de reencontrar es precisamente el punto de partida. ¿Cómo entró el sujeto
en este asunto del significante. Está pues muy claro que vale la pena reconocer la estructura que les doy de la pulsión en los primeros objetos aislados por el análisis. Tenemos ya el que acabo de nombrar, el seno cortado. Más tarde, al invertirse la demanda a minúscula, la madre como demanda de la madre, tenemos ese objeto que se llama escíbalo. No se ve cuál podría ser su privilegio, el de este objeto, salvo que él también tiene relación con una zona que se llama erógena. Hay que entender bien que también en este caso la zona en cuestión está separada por un límite de todo el sistema funcional al que desemboca y que es mucho más vasto. De entre las funciones excretoras, ¿por qué el ano, sino por su función determinada de esfínter que contribuye a cortar un objeto? Este corte es el que le da su valor, su acento al objeto anal con todo lo que éste puede llegar a representar. No simplemente como dicen, en tanto que don, sino en tanto que identidad. La función que eventualmente se le dio en nombre de la relación de objeto en la teoría analítica, no ayer, sino anteayer, está justificada por lo que estoy diciendo, pero ver en ello un modelo del mundo del analizado en el que un proceso de maduración permitiría la restitución progresiva de una reacción supuestamente total o auténtica, es falsearlo todo. No tan solo se trata de un desecho que designa lo único que es importante, o sea, el lugar de un vacío. Ahí irán situándose. Ya se lo mostraré a ustedes. Otros objetos mucho más interesantes. Por otra parte, ya los conocen, pero no saben situarlos. Por hoy, consideren reservado el lugar de este vacío. Como, por otra parte, algo en nuestro proyecto no dejará
de evocar la teoría existencial, incluso existencialista, de la angustia, tienen razón en pensar que no es casualidad si aquel que puede ser considerado uno de los padres, al menos en la época moderna, de la perspectiva existencial, se interesó en el vacío. Me refiero a Pascal, que nadie sabe por qué nos fascina tanto, ya que si hemos de creer a los teóricos de las ciencias, metió la pata. Al menos la metió en el cálculo infinitesimal, que al parecer le faltaba muy poco para descubrir. Creo, más bien, que le importaba un bledo, porque había algo que le interesaba más. Y por eso todavía nos toca, incluso a quienes somos absolutamente incrédulos. Como buen jansenista que era, Pascal se interesaba por el deseo. Y por esta razón, se lo digo a ustedes como una confidencia. Llevó a cabo las experiencias del Pudum acerca del vacío. El vacío es algo que ya no nos interesa en absoluto desde el punto de vista teórico. Eso ya casi no tiene sentido para nosotros. Nosotros sabemos que en el vacío pueden producirse todavía huecos, llenos, paquetes de ondas y todo lo que ustedes quieran. Pero para Pascal, que la naturaleza tenga o no horror al vacío, era capital. Porque esto significaba el horror de todos los sabios de su tiempo ante el deseo. Hasta entonces, si no la naturaleza, al menos todo el pensamiento, había tenido horror de que pudiera haber en algún lugar vacío. He aquí lo que se propone a nuestra atención. Queda por saber si también nosotros, de vez en cuando, cedemos a este horror. Este seminario se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1962.